Qué bueno que estamos en su casa. Este es el primer día de el primer domingo del año. Mateo 26, versículo 20. Como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos, les dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de ¿qué? Me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese. Tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando el vaso, hechas gracias, las dio diciendo: bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las Olivas. Hubo, por decirlo así, 6 puntos que rodearon la muerte de Cristo. Y aprendimos eso ese miércoles. Solo quiero hacer un repaso. Lo primero que aprendimos en ese lugar es que hubo una traición. Se basó sobre una traición. Y esto nos pegó, pero bastante. Y vimos que fue una triple traición. En este caso, el primero que lo traicionó fue ¿quién? Judas. Y aprendimos de Judas, que es la misma palabra para Judá, o la misma palabra para alabanza o confesión. Y luego fuimos a ver que no solamente Judas lo entregó, pero lo entregaron ¿quiénes? Todos los discípulos. Y aprendimos que no solo Judas pudo oír, todos de alguna manera oyeron, pero en el fondo no oyeron, porque si hubieran oído, hubieran podido ¿qué? Hubieran podido ver, pero solo estaban en la parte externa, nunca escucharon en la parte interna. Es como ahorita, usted puede estar aquí físicamente, pero su pensamiento está ya comiéndose una torta ahogada. Así que la primera parte se basó sobre una traición. 6 puntos que vamos a repasar. Y en este primer punto, Judas fue el primero que lo traicionó. Luego los discípulos también lo traicionaron. Y por último, ¿quién lo traicionó? Pedro. Oye todas estas cosas, él mismo se envalentona y le dice: Señor, contigo estoy presto a ir ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y si me meten a la cárcel, que me metan, pero yo no te voy a dejar. Así que vimos esa triste historia que no fue cierto. En segundo lugar, o el segundo punto que vimos aquí, fue que el Señor Jesús tomó el pan y ¿qué hizo con él? Lo partió y lo bendijo. Y vimos cómo que cuando lo partió, ellos debieron haber escuchado el sonido del pan cuando se estaba rompiendo, pero nunca pudieron ver en realidad porque no lo quisieron. Y aprendimos que la palabra para bendecir es barak, que literalmente significa doblar la rodilla ante un menor. Y fuimos a ver entonces cómo este pan era bendito, pero ellos estaban, por decirlo así, sin ver, estaban durmiendo, de tal manera que el mismo apóstol Pablo, que aprendió esto de parte de Cristo, dijo: yo mismo les he enseñado lo que yo mismo recibí, que el Señor, y empieza a contar de la comunión, y algunos se adelantan, comen antes, etcétera, y empezó a reprender a los corintios, y dijo: por no discernir el cuerpo del Señor, muchos están dormidos. ¿Se acuerda de eso? Y aprendimos de ello, que acabó por enojarse con ellos, porque ellos no podían ver realmente, porque nunca habían estado escuchando. Luego, habla de un dormirse físico, pero de un dormir espiritual. Y en tercer punto, fuimos a ver este pacto que hubo de sangre. ¿Se acuerda? Y vimos la palabra para pacto. Es un pacto unilateral, y del otro lado es un pacto bilateral. ¿Por qué unilateral? Porque el pacto no puede modificarse por nadie. El pacto está dicho, está hecho, está mandado, pero debe haber otra persona para tomarlo. ¿Está aquí? De todas maneras, el pacto no puede ser afectado por fuera ni por dentro. Y fuimos a ver que es la misma palabra para el pacto que hizo Dios con Noé cuando el arca, ¿se acuerdan? Tomó el jugo de uva y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto,
que será para remisión de muchos. Y aprendimos que la palabra para remisión que encontramos ahí es una palabra salak, que significa perdonar, significa llevar lejos, cargar, significa llevar lejos. Luego la sangre de Cristo, cuando nos perdona, literalmente se lleva lejos de nosotros el pecado. Bendito sea el nombre del Señor, nos perdona, carga el pecado, lo carga por sí mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y luego entonces fuimos a ver los otros dos puntos. El número 4, Jesús habiendo cantado el himno, ¿se acuerdan de eso? Eso fue poderoso. Aprendimos que la versión hebrea dice que habiendo cantado este halal, que no es otra cosa más que la alabanza más grande que hay, esta alabanza que no le importa que quien lo vea y quien lo mire, es una alabanza irrestricta de bendición. Habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Llegándose ahí, Jesús tomó a los 11 y les dijo que velaran con ellos. Tomó especialmente a Pedro y a los demás y les dijo que fueran con él. ¿Está ahí? Pero cuando regresó, ¿qué estaba sucediéndole? Estaban dormidos. ¿Y a quién reprendió primero? A Pedro. ¿Por qué reprendió primero a Pedro? Entonces aprendimos que lo reprendió porque él fue el primer hablador. El que le dijo, contigo yo me qué, yo me muero, a mí que me digas. ¿Y qué cree? En el huerto estaba todo dormido, estaba todo cansado. Así que Jesús les dijo, entiendan, la carne es enferma, pero el espíritu es presto. Y en el segundo lugar, o en el quinto, les dijo, velen. Así que volvió a regresar, ¿y qué cree que los encontró? Igual, durmiendo. Y cuando regresó otra vez, les dijo, ¿que no pueden velar conmigo ni una hora? Y entonces otra vez regresó y les dijo que velaran. Y cuando regresó, otra vez los encontró. ¿Cómo cree? Ahora, ¿alguien que está dormido puede ver? No, ellos se perdieron eternamente un cuadro de cómo Cristo estaba entregando su vida, derramando su vida. Y dice la Escritura que Él mismo les dijo, mi alma está entristecida, ¿se acuerdan? Literalmente dice, está angustiada y está entristecida. Y aprendimos que estaba angustiada, literalmente significa fluir, significa bajar, significa volverse un líquido y literalmente derramarse. El alma de Cristo estaba literalmente derritiéndose en Él, se estaba muriendo en el huerto. Mucha gente piensa que esta oración es porque tenía miedo de ir al Calvario. No, al contrario, estaba muriéndose ahí y Él estaba orando, Señor, si quieres pasa de mí este vaso, pero no porque no quisiera morirse, sino porque le habían dicho que iba a ir ¿hasta dónde? Hasta la cruz. Y el Señor estaba poniendo ya en Él toda la muerte de todos nosotros, porque había acabado de comerse la Pascua. Y si ustedes se acuerdan, la Pascua representaba los pecados de toda la gente del Antiguo Testamento. Bendito sea el nombre de Dios. Y no solo de ellos, sino todas las creaciones pasadas y también las nuestras. Y literalmente estaba muriéndose el Señor. Y Él quería llegar a la cruz y le dijo, si quieres pasa de mí este vaso. Tú me dijiste que voy a morir en el Calvario, pero si me quieres matar aquí está bien, que no sea conforme como yo, pero si tú quieres pásalo y déjame llegar al Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Y oró de 3 ocasiones y el viernes nos dijeron, la hermana nos enseñó que esta palabra para postrarse no significa arrodillarse, sino que literalmente se cayó postrado, la cara al suelo, orando. Bendito sea el nombre de Dios. Y derramando sangre y agua, que era su sudor como grandes gotas de lágrimas. La palabra entristecido significa estar preocupado, significa estar angustiado. Y literalmente estaba angustiado y estaba preocupado porque sabía que nos iba a salvar a usted y a mí y debería hacerlo de manera correcta. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Así que ellos nunca pudieron oír y como nunca oyeron, nunca pudieron ver, y entonces el resultado fue que estuvieran todos dormidos. ¿Quién lo contó? Bueno, lo contaron apóstoles, pero esto lo tuvieron que haber visto porque ellos se acabaron durmiendo. Dios les tuvo que haber revelado tiempo después esto, porque estaban todos bien dormidos. Los 11 se quedaron bien perdidos durmiendo. ¿Está ahí? Así que si yo no escucho, no podré ver. Si yo escucho, ¿puedo qué? Puedo ver. Y a mí me fascina la Escritura, cómo tiene una continuidad todo el tiempo. Si oigo, ¿podré qué? Podré ver. Ahora,
Aquí ya a Cristo lo vinieron a tomar, lo llevaron al Calvario, lo mataron, y él volvió, este asesinato lo volvió en un sacrificio y se entregó por nosotros en la cruz, ¿cierto? Ahora, al entregarse en la cruz, ¿dónde continúa la historia? ¿A dónde debiera ir para continuar esta historia? Obviamente a la resurrección que tiene que tener el mismo principio. Si yo oigo, ¿puedo qué? Puedo ver, debe continuar ese mismo principio. Y no solo para ello, para nosotros mismos aquí, hermano. Hay mucha gente que venimos pero no escuchamos. Y como no escuchamos, no podemos ver, no entendemos por qué ese otro hermano hace esto o hace el otro, por qué algunos de nosotros pensamos tan exagerado. Pero no es que sea exagerado, es que ha visto algo porque ha prestado atención a lo que está escuchando. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que debemos aprender hoy. Y si yo entonces aprendo a verlo, aprendo a oír, entonces ¿qué cosa pasará conmigo? ¿Podré qué? Podré ver. Ahora, ¿les ayudo el repaso a los que no vinieron el miércoles? Yo hubiera predicado hoy esta clase y usted se hubiera quedado en blanco, totalmente en blanco, si no lo repasara. Y ahorita sería un sermón que usted simplemente escucharía otra vez. Así que si yo escucho, ¿podré qué cosa? Podré ver. Vayamos al libro de Juan 20 entonces y continuemos la historia de que si yo escucho, ¿puedo qué? Alguien que me ayude a leer el 1 y el 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Sí, siga. Y salió Pedro y el otro discípulo. Los discípulos fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, ¿sí? Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino en un lugar aparte. ¿Sí? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Gracias, hasta ahí. ¿Y qué vio? Y creyó, dice la Escritura. ¿Vio y qué? Creyó. El ver es un resultado de oír. El oír, entonces me producirá poder ¿qué? Poder ver. ¿Sí está aquí? De alguna manera quiero decirle, la vista es un tremendo potencial que tenemos. Dele un clic, por favor. Así que cuando nosotros aprendemos a dejar que Dios nos ayude a ver, es porque hemos escuchado. Dígame ¿quién vino al sepulcro de mañana? María Magdalena. Y cuando vio el sepulcro abierto, corrió luego a los discípulos para decirles: no sabemos dónde han puesto al Señor. Ni siquiera dice su nombre, sino dice el otro ¿qué? El otro discípulo, no el otro Juan, dice el otro discípulo. Nunca habla de sí mismo, es tan humilde que ni siquiera menciona su nombre. No es como nosotros que tratamos de decir: miren lo que hice, miren lo que acabó. Juan siempre habla de él como el otro discípulo. Y corrieron los dos prestos, dice la Escritura, pero Juan llegó primero y entró. ¿Y qué le sucedió cuando entró? No, cuando entró, ¿qué cosa? Entró y vio. ¿Y qué vio, hermanos? ¿Qué dice lo que leímos? Vio los lienzos, pero no entró. Y entonces esperó a que llegara ¿quién? Y Pedro, cuando llegó, entró y vio. ¿Qué vio Pedro? Vio los lienzos echados, lo mismo que Juan, pero vio otra cosa más. Vio el sudario en un lugar envuelto aparte, enrollado aparte. Ahora le pregunto, ¿por qué Dios le mostró a Pedro el sudario? ¿Para qué era el sudario? ¿Alguien sabe? El sudario era una pieza de tela que se usaba para literalmente enrollar la boca, hermanos, enrollar la cabeza,
para que la boca no se abriera. Porque cuando alguien se moría o alguien se muere, literalmente la boca se abre. Y entonces tienen que ponerle algo para que cuando la persona, se oye feo, pero se enfríe, literalmente la boca le quede cerrada. Y es que ni en la muerte nos gusta cerrar la boca. Todo el tiempo nuestro problema es la boca, ¿a poco no? Estamos diciendo, tenemos todo tipo de circunstancias. ¿Cuántos de ustedes no han querido oír algo de nosotros o de la pastora o mío en estos días? Y todo el mundo tenemos deseos, diga algo, díganos algo. ¿Sabe cuándo vamos a abrir la boca? No la voy a abrir porque he aprendido eso en la Biblia. Es mejor tener la boca cerrada. Ahora, ¿por qué no se la enseñó a Juan? ¿Por qué no le enseñó el sudario a Juan? ¿Por qué se lo enseñó a Pedro? Porque Pedro era el más hablador. Porque Pedro era el bocón primero. Yo voy contigo hasta que nos muramos. ¿Y qué sucedió con los 11? Se echaron a correr los 11 y se fueron huyendo. Y todavía peor, Pedro se quedó y se calentó en el fuego, en la hoguera, en la fogata de los malvados que estaban crucificando a Cristo. Y cuando le dijeron, tú hablas igual que ellos, empezó a maldecir. ¿Se acuerdan eso o no? Él fue el primer hablador. Por eso Dios le dejó ver el sudario para decirle, mira Pedro, es aquí en la tumba donde debes venir a encontrar ese sudario para tu boca, para que te deje de meter en líos. Es aquí donde necesitas venir y encontrar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Hermano, parece mentira, pero es en la muerte obediente de Cristo, porque Jesús no murió por malo, no murió por desobediente, no murió por pecador, murió por obediencia a Dios nuestro Señor. Así que después cuando se salió Pedro, entonces ahora sí bajó ¿quién? Bajó otra vez Juan. Y dice aquí que cuando entró, vio, ¿y qué cosa? Y creyó. Vio y creyó. ¿Qué le pasó a Pedro? Ni así pudo creerle a Dios, ni así. Tanto así que cuando ustedes lo miran después, él empieza a quejarse y a alegar, ¿no es cierto? Empieza a decir, ¿quién camina en el camino de Maús? 2 de los discípulos. Y empiezan a quejarse igual que todos los demás, que nos iba a salvar, y le dicen al otro, ¿y tú que eres el único que caminas? Que eres extranjero aquí, sin saber que ese que iba ahí era el mismo Cristo. Pero ninguno de ellos le estaba creyendo. El único que le creyó, ¿quién fue? Fue Juan. ¿Por qué Juan, hermanos? ¿Por qué Juan? Vamos al capítulo número 13 de Juan, número 13, Juan 13, mande. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Aquí en el verso 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase. ¿Quiénes no habían entendido? Hablan plural. Obviamente todos los discípulos, pero no Juan, porque dice ahí que Juan vio, ¿y qué cosa? ¿Por qué no entendían las cosas? ¿No la comprendían? Es que no habían, en el fondo, ¿qué? Escuchado, nunca habían querido escuchar, lo oían por fuera, pero nunca lo pudieron ver. Juan 13:23, ¿por qué Juan hace la excepción? Mire por qué, Juan 13:23, ¿puede leer fuerte lo que dice? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Otra vez todos juntos, y uno de sus discípulos, al cual amaba Jesús, Estaba recostado en el seno de Jesús. ¿estaba recostado dónde? En el pecho de Jesús. Ahora quiero preguntarle, ¿por qué se recostaba ahí? ¿Para qué se recostaba ahí? Este era un hombre tan amado por el Señor que lo dejaba recostarse en su pecho y oír el corazón, y empieza a hablar siempre de amor. ¿Y por qué de amor? Sino porque podía escuchar siempre los latidos del corazón de Cristo, amando al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado escuchar ese latir del corazón literalmente? Y que el Señor lo dejara recostarse. Vamos, hermano, ¿a cuántos les gustaría? Ahora le pregunto, ¿hay excepción de personas? Entonces, ¿cuál es la manera en el cual yo en estos días puedo venir y escuchar el latir del corazón de Dios? Obviamente en oración, gracias. ¿Y por qué en oración? Porque si se dan cuenta, ¿dónde está el corazón en ese tabernáculo? ¿Dónde está? Está en el altar de la oración. La parte del pecho está en la oración. ¿Qué quiero decir?
Lo que quiero decir es que cuando usted viene a orar y usted se inclina a orar, literalmente Dios le dejará oír el latir de su corazón de amor, no solo por usted, pero por cualquier persona. Bendito sea el nombre de Jesús. El hijo pródigo caminó con el Señor y lo perdonó. Si el hermano mayor hubiera oído el latir del corazón de su padre, nunca se hubiera enojado contra el hermano menor. Hermanos que estamos aquí, no somos dueños nosotros del perdón. El dueño del perdón es Cristo Jesús, el Señor. Pero si nosotros no nos acercamos a orar y ponemos el oído en la oración y tenemos estas entregas al Señor y este tiempo de orar, y sabemos que el Señor nos ha dado no solo este orar en español que tenemos, que es hermoso, bendito sea el nombre de Jesús, empieza a orar por nosotros y a pedir, y entonces podemos escuchar el latir del corazón de Cristo y de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a través de esta intercesión que nos da, y quiero decirle, hay una oración tan profunda que Dios la compara con los dolores de parto de las mujeres cuando tienen un hijo. ¿Usted ha oído eso? Cuando una mujer tiene dolores de parto, de repente yo he oído a más de un esposo, y estoy hablando literalmente, he oído decir al esposo: hermano, que me perdone mi esposa, no le vuelvo a hacer esto. Porque las ven tan angustiadas que cuando están haciendo los niños, que de veras no lo vuelvo a hacer, y le prometen a la esposa: de veras te voy a cuidar, porque la angustia es horrible. Y sin embargo, mujeres que han tenido hijos así a través de dolores de parto natural, y han tenido a su hijo de parto natural en lugar de cesárea, pregunto, ¿no después de eso la persona se olvida del dolor? Porque acaba encontrando una nueva criaturita en ella y en su familia. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando tú oras con una oración tan honda y tan profunda, escúchame, no importa que seas varón, estoy hablando que hay una alegría porque pasas un dolor por medio de lo que te está pasando. Nadie dice que no sentimos mal cuando nos rechazan, o que no nos debemos sentir contrariados cuando las cosas no van bien. Pero estoy diciendo que cuando vienes a Dios y oras y pasas ese dolor, el Señor trae un dolor a ti que te hace purgar tu mal, y puedes voltear a ver y decir: Señor, no puedo tener las manos contra la persona, no puedo seguir enojado contra esa persona, necesito perdonarlo, necesito ayudarlo. Entonces el Señor te ora tan profundo a través de ti, a través de su Espíritu, que hace nacer un nuevo nacimiento de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús en ti, de tal manera que cuando te levantas hay un nuevo perdón, una nueva vida. Es como si tuvieras una nueva criaturita de Cristo, sabiendo que quiere caminar con Dios, y tú si quieres caminar con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que si yo escucho, entonces podré ¿qué? Podré ver, porque entonces, repito, ese corazón en esa parte representa no otra cosa más que el corazón de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya se regresó, hermano. Puedo entonces tener ese corazón, porque ese altar representa literalmente, adelántelo también, literalmente representa el corazón de Cristo. Y luego este es el amor que, ¿qué cosa? El amor que escucha. Por eso la Escritura dice que cuando Juan bajó, pudo ¿qué cosa? Creer. Él creyó, Cristo está vivo, está resucitado, está entre nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Mientras los otros 10 estaban enojados y molestos, Juan había creído, porque si escucho, ¿qué cosa? Si escucho, ¿qué podré? Podré ver. Pero si no escucho, no podré, ¿qué cosa? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quiero que vayamos por último al libro de Juan, capítulo número 20. Juan 20. Ya acabé. Eso se llama un sermón rápido. Juan 20, ¿lo tiene? Qué increíble que sea la continuación. Yo creo que usted lo está gozando igual que yo. Sí, amén. Bendito. Versículo número 25. ¿Sí? Vamos a leer del 25 en adelante. Dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y Él les dijo: si no viere en las manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, ¿qué cosa? Y 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y ellos y Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dícele a Tomás: mete
tu dedo aquí en mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino ¿qué? Creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Vamos todos, dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Todos, bienaventurados los que no vieron. Bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron. Así que si yo veo es porque he escuchado, y si he escuchado es porque he creído. Luego, hermanos, ¿entiende por qué muchas veces somos incrédulos al Señor? Porque no acabamos oyéndolo en primer lugar. Y si no lo vemos, simplemente ¿cómo podremos creer? ¿Cómo podremos seguirlo? ¿Cómo podremos tenerlo? ¿Cómo podremos estar con Él? Bendito sea el nombre de Él. ¿Aprendió algo? Dígame algo, entonces, ¿qué debo hacer? Saber escuchar. ¿Debo saber qué? ¿Cómo puedo escuchar al Señor en estos días de manera práctica? Cuando vengo a la ¿qué? Cuando vengo a la oración. Ahora, si yo escucho, hermano, es porque no solo hablo en la oración, sino porque dejo que ¿qué cosa? ¿Dejo que qué? Que Él hable. Ahora, ¿cómo habla el Señor? Con su palabra. Escuche, hay una línea muy difícil que se ha cultivado en muchas iglesias. Yo veo una muy notable entre nosotros, en toda la gente. Hay gente que empieza a decir, es que yo escuché de Dios. Acuérdese de algo, usted no puede contradecir la Escritura. Lo que dice aquí lo debe decir el Señor, si no, no es el Señor. Otra vez, si no lo dice aquí, no es cierto que sea la voz de Dios. ¿Está ahí? Porque mucha gente empieza a decir, es que yo oí de Dios, es que Dios me dijo. Acuérdese de algo, el diablo también, ¿qué cree? El diablo también habla. El diablo también habla y también dice cosas. Pero gracias a Dios tenemos la guía aquí. La más grande es la bendita palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando usted viene a orar, yo le aconsejo algo. Nos los aconsejaba nuestra directora. Cuando usted venga a orar, traiga su Biblia. ¿Oyó eso? Traiga su Biblia. Y cuando esté orando, abra su Biblia y lea porciones del Señor. Le aseguro algo, Dios le hablará a través de lo que usted esté leyendo. Y podrá escuchar la voz del Señor a través de lo que usted está leyendo. ¿Está ahí? ¿Sí escuchó, no? Hágalo y se va a sorprender. Dios dejó su palabra, Dios dejó su voz. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando usted lo hace, Dios le hablará y usted podrá oír. Y si usted oye, ¿podrá qué cosa? Podrá ver. Y si usted ve, entonces puede creer. Y si puede creer, al que cree todo le es posible delante del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, gracias por venir. Algunos hoy tarde pero sin sueño, tarde pero sin hambre. Pero qué bueno que estamos aquí, ¿verdad que sí? Dele la mano al de su lado y dile, hermano, de veras qué bueno que viniste a dar tu primicia a Dios, de tu tiempo, de tu persona, de tus cantos, de tu oración. Qué bueno que viniste. Dios te bendiga. Nos da gusto verle. Puedes encender todas las luces, gracias. Muy bien. Nos vamos a ver, si Dios nos permite, en la tarde, ¿a las qué? A las 5 de la tarde, hermano. Este es el día de Dios, amén. Hermanos, este es el día de Dios. Este es su día. Que Dios nos ayude. Vamos a orar juntos. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos a ti, te glorificamos por ella. Declaramos, Señor, que es bendita y te pedimos que sea sembrada en el fondo del corazón. Ayúdanos a ser, Señor, como Juan, que pueda escuchar tu voz y cuando, Señor, hables podamos creerte. Ayúdanos a ver, Padre, pero ayúdanos a escuchar primero. Te damos gracias por tu voz a través de tu Biblia que nos prestas, de estos 66 libros. Ayúdanos a practicar y a vivir tu palabra. Amado Señor, gracias por el sudario que hay en la tumba.
al cual podemos ir y rogar que nos sea dado para tapar la boca y no hablar cosas insensatas. Ayúdanos a hablar solo tu palabra, amado Señor, a memorizarla, a bendecirla, Señor, a vivirla, a ponerla en práctica, que tu nombre sea glorificado. Guárdanos, bendito Señor, bendice a nuestros hermanos aquí en la iglesia, y Padre bueno, bendice no solo a los que están en la iglesia, aquellos que están, Señor, de descanso con sus familias en donde están, tráelos con bien, Padre, el día que tengan que venir. Y a nosotros, Señor, que ya estamos aquí, bendícenos, guárdanos, ayúdanos, amado Señor. Nos acordamos de la hermana Hicks, nuestra directora, de la hermana Esparza, de los hermanos Juárez. Rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos porque eres bueno, gracias te damos porque eres justo, gracias te damos porque eres fiel en todas las cosas. A través de Cristo Jesús lo rogamos y lo pedimos. Y todos decimos, amén.